El proceso económico que vivimos hoy comenzó en el Rodrigazo y lleva 50 años. En Rodrigazo se llamó así porque el ministro de Economía era Celestino Rodrigo. En junio de 1975, Celestino Rodrigo anunció el plan de shock diseñado por su viceministro Ricardo Sin. Y fue el primer plan de shock económico con una gran devaluación, liberación de precios y aumentos tarifarios. Sus consecuencias fueron ruinosas y marcaron un antes y un después en la economía argentina. Aunque el ministro de Economía era Rodrigo, el creador de este plan fue su viceministro Ricardo Sin, cuyo lema era: achicar el Estado es agrandar la nación, que había llegado por sus vínculos con el Consejo Empresario Argentino, hoy AEA, de la que también formaba parte Martínez de Oz, que sería ministro de Economía y el encargado de toda la política económica de la dictadura un año después. Las consecuencias de este plan fueron desastrosas y plantó la base para que los especuladores financieros consoliden su control de la economía en los años posteriores. Ricardo Sin, Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger son tres figuras claves y son continuadores uno del otro en el proceso de decadencia que se vivió en los últimos 50 años. El gobierno actual de Milei es un continuador claro de este proceso. Celestino Rodrigo, acá creo que tenés... Sabes que esto es muy difícil. Esto es un caso muy complicado porque el tipo es un héroe. El tipo vino a arreglar el desastre que había dejado Helvar. Sí, claro, me acuerdo que lo contaste. Entonces el tipo lo que hizo fue sincerar. Entonces, digamos... Después del Rodrigazo, la pobreza aumentó 5 veces. Pasó del 6% en 1974 al 31% en 1976. Donde antes había un pobre, ahora habían 5. Celestino Rodrigo y Ricardo Sin renuncian a los 45 días de asumir. Después de renunciar, Sin escribe el libro La Segunda Fundación de la República, publicado en 1976, donde habla de los 60 años de decadencia argentina que comenzó, según él, cuando se abandonó el fraude electoral y el voto cantado para pasar al voto universal, secreto y obligatorio de los hombres. Esta idea es retomada por Milei. Milei dice que Argentina lleva 100 años de decadencia. Todo lo que no implique un compromiso de hierro con la causa de la libertad está irremediablemente condenado al fracaso. Nosotros vinimos a revertir estos 100 años de decadencia. Vinimos a hacer grande a la Argentina nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo! Si nosotros trazamos el arco político completo del ciclo de la decadencia nacional, arranca con María Estela Martínez de Perón y el Rodrigazo. Una brutal transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia los sectores de concentrado del capital, una devaluación importante que supone al mismo tiempo una reducción de la masa salarial en dólares. ¿Y qué hace Martínez de Oz? Estabiliza esa situación. ¿Y qué es lo que no se modifica de allí en adelante? Ese reparto. En el 76 se hace el golpe de Estado que pone a Videla como presidente y a Martínez de Oz como ministro de Economía. Celestino Rodrigo es puesto en prisión, pero Ricardo Sin es llamado por Martínez de Oz para que arme junto a él el plan económico. La profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa.
Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control. Además, Sin es el encargado de hacer la Ley de Entidades Financieras, una ley vigente hasta hoy que cambia el manejo del ahorro argentino, priorizando la especulación financiera por sobre la producción e industria nacional. Esa ley tuvo consecuencias terribles para el país y sigue vigente hasta el día de hoy. Ningún gobierno la pudo cambiar. La dictadura del capital financiero es una estructura legal y de formación burocrática dentro de los órganos principales del Estado para que el dinero, el ahorro nacional es la plata que todos los argentinos generamos. La plata es nuestra, no de nadie más, porque todo lo que ves alrededor tuyo se forma con trabajo. Las luces, las cámaras, todo esto son horas de trabajo, hombre. ¿Sí? Hombre-mujer. El ahorro nacional, según las directivas que tengas en términos legales en un país, o se dirige a la producción y el trabajo genuino, o se dirige a la especulación financiera y la captura monetaria la hacen los bancos. Desde hace 50 años en Argentina, el ahorro nacional es capturado por el sistema financiero. Bien. Sin miramientos y con muy pocos actores. El modelo económico industrialista argentino, que venía desde la década del 30, pasa a ser el modelo rentista financiero que continúa en el presente. La idea de los 100 años de decadencia de Milei Sin se ve falsa al contrastarla con los datos. Hasta 1975, Argentina tenía un crecimiento similar al de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y el Reino Unido. Se puede decir que el ciclo actual de decadencia argentina comenzó a partir del Rodrigazo de 1975 y con la Ley de Entidades Financieras de 1977, cuando el país dejó de fomentar la producción nacional para pasar a fomentar un modelo rentista financiero. Se han modificado muchas leyes, pero la Ley de Actividades Financieras de 1977 no se tocó. Cuando vos mirás los bancos en la Argentina, antes de Martínez de Oz, la banca pública es mucho más importante que la banca privada. Y la banca privada nacional es más importante que la banca privada extranjera. Esto no es más así. La banca pública suponía que cada provincia tenía un banco. Salvo la provincia de Buenos Aires y la capital federal y el Banco Nación, todo el resto de la banca pública fue barrido. Terminás de liquidar aquello que termina de impedir la concentración de todo. ¿Qué significa, entre otras cosas, la banca pública? La intervención del Estado con políticas propias. Si el Estado da créditos en ciertas condiciones, la banca privada no tiene más remedio que darlos o se queda sin clientes. Pues bien, ¿liquidaron la banca pública? ¿Se reconstituyó alguna vez? No. ¿La ley se modificó? No. Cuando vos ves la política de deuda, vos ves el programa económico en general. ¿Cuál es el programa económico de la sociedad argentina? Pagar deuda. No hace otra cosa en los últimos 50 años que pagar deuda. Construir deuda que otros o los mismos pagan. El proceso económico de la dictadura se cierra con la estatización de la deuda de las grandes empresas privadas. Esta estafa se hizo con Cavallo y González del Solar al frente del Banco Central a través de los seguros de cambio. Los grandes grupos concentrados de Argentina terminaron haciendo que el Estado se haga cargo de sus deudas privadas. Entre los beneficiarios estaban Ascinder, compañía de la que había sido presidente Martínez de Oz, por 649 millones de dólares. Bridas de los Bulgeroni, 238 millones. Los Pérez Compán, 211 millones de dólares. Sebel del Grupo Macri, con 124 millones de dólares. Loma Negra de Fortabat, Techint de los Roca, IBM, Ford. Argentina pasó de tener 8.000 millones de dólares de deuda en 1976 a 46.000 millones de dólares en 1983. En 7 años, la deuda externa del país aumentó más de 5 veces, de los cuales 17.000 millones fueron por la estatización de la deuda de empresas privadas.